Crisis económica en Grecia, trabajo presentado por Andrés Mauricio Rizo y Delcy Sánchez, profesionalización, Universidad Santiago de Cali, profesor Diego Fernando Vargas. ¿Qué es el déficit fiscal? Es necesario, antes de definir el término de déficit fiscal, hacer referencia a cada uno de los conceptos que lo conforman por separado, para poder comprender la complejidad de este. El término déficit hace referencia a una carencia de algo. En el aspecto económico, está relacionado con el mal aprovechamiento de los recursos en un estado. Es decir, que una nación está en déficit cuando el dinero que se ha utilizado en las transacciones es superior a aquel que se ha recibido, o sea, a los ingresos. Por su parte, la palabra fiscal hace referencia a aquello relativo al Estado, su tesoro o el fisco. La unión de ambos términos permite acceder a una noción de lo que el fisco adeuda, es decir, que aparece cuando hay un mal manejo del dinero público, que trae como consecuencia complicaciones económicas para todo un país. El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los egresos públicos en un cierto plazo determinado. ¿Cuáles son las causas que generan un déficit fiscal? Un déficit fiscal puede ser producto de un gobierno que gasta mucho. Este gasto eleva la demanda total de bienes y servicios en la economía, demanda agregada, y esto tiende a elevar los precios, es decir, genera presiones inflacionarias. Esa inflación afecta a las empresas y personas quienes tendrán que pagar más dinero por las mismas cantidades de bienes y servicios. Por otro lado, de acuerdo con la teoría económica, el ahorro de la economía se canaliza hacia la inversión productiva, pues el ahorro representa recursos que la sociedad deja de consumir ahora y pueden ser empleados para financiar proyectos de inversión, los cuales incrementan la producción y el empleo. Pero si el gobierno tiene un déficit grande, trata de captar recursos para cumplir con sus obligaciones. Así, parte del ahorro que antes financiaba la inversión pasa a financiar el déficit fiscal. ¿Cómo afecta el déficit fiscal a un país? El gobierno de un país posee una serie de gastos, como el pago de los sueldos y salarios de sus empleados, intereses de sus deudas, pensiones, la construcción de escuelas, carreteras, hospitales y muchas otras cosas. Estos gastos pueden ser financiados de diversas maneras, aunque la principal es a través de la recaudación de impuestos. Pero muchas veces ocurre que el monto total de los ingresos del gobierno no alcanza para cubrir todos los gastos, y es ahí cuando se dice que hay déficit fiscal. El déficit fiscal no solo afecta al gobierno, sino que también afecta al resto de la economía de varias formas. ¿Cuáles son las consecuencias del déficit fiscal? Las consecuencias del déficit fiscal solo pueden financiarse de tres formas posibles: impuestos, endeudamiento, inflación. Ninguna de estas opciones beneficia a la economía. La inflación eleva las tasas de interés nominales y reales, genera devaluación y distorsiona el sistema de precios. Todo esto reduce las tasas de crecimiento económico, la generación de empleo y el crecimiento de los salarios. Toda deuda que contrae el sector público debe pagarse, tarde o temprano, eventualmente con impuestos o con inflación. Si el gobierno incrementa los impuestos, entonces la consecuencia es menor crecimiento económico, menores tasas de empleo y menor crecimiento de los salarios. ¿Cuáles son los métodos utilizados por los gobiernos para poder pagar el déficit fiscal? Existen varios métodos utilizados por los gobiernos para poder pagar el déficit fiscal, como disminución del gasto, aumento de impuestos, aumento en la cantidad y monto de los préstamos que solicita en el exterior o a nivel nacional, o con emisiones de dinero. Para poder tener buenos resultados,
Todas estas herramientas se deben ser correctamente aplicadas, puesto que la disminución del gasto puede afectar las políticas sociales y de inversión del gobierno. Los impuestos pueden afectar a los ciudadanos, que dejarán de consumir y de invertir, y por lo tanto no se presentaría crecimiento económico. Los préstamos aumentan la deuda pública y al competir con la banca privada por el dinero, hace que aumenten las tasas de interés, que a su vez pueden llevar a una disminución de la inversión en el país, y como ya es conocido, las emisiones de dinero pueden terminar generando un aumento de la inflación. El país que vamos a tomar como ejemplo, debido a la crisis económica que ha sufrido en los últimos años, es Grecia. La crisis económica griega tuvo lugar tras el comienzo de la crisis económica en Estados Unidos, en agosto del 2007. A raíz de esta crisis, Grecia emitió gran cantidad de deuda pública para financiar el déficit público. El nivel de la deuda empezó a resultar preocupante en las primeras semanas del 2010. La situación se agravó al descubrir que el gobierno conservador había ocultado durante años el verdadero valor de la deuda. La enorme deuda llevó al gobierno a hacer importantes recortes en el sector público para financiarla. Esto fue respondido por numerosas manifestaciones y disturbios desde el comienzo de la crisis. Sus principales causas fueron gran gasto público, mala estructura bancaria y crediticia, economía capitalista, no intervención del Estado, economía poco industrializada, crisis mundial y economía basada en la agricultura. Los efectos y consecuencias de ello fue caída del euro, desplome de las bolsas, la lucha contra la especulación y una mejor cooperación europea. Evolución del déficit en Grecia. Giorgos Papandreou, en su gobierno, sacó a la luz que el anterior partido estuvo falseando las cifras. El Partido Conservador aseguraba que el déficit griego era de un 3.7%, como lo observamos en la gráfica en el año 2000. Posteriormente, el gobierno de Papandreou demostró que el déficit real era de un 12.7% entre los años del 2010 y 2011. Dicha falsificación fue conseguida mediante el uso de derivados complejos, emitiendo la deuda en otras divisas diferentes al euro, como por ejemplo el yen. Estrategias para sobrevivir al déficit fiscal. Las medidas más destacadas fueron la disminución salarial de los funcionarios públicos. En total fueron más de 600.000 trabajadores, lo que corresponde a un 10%. Hubo un recorte del 30% del salario navideño y un aumento en la edad de jubilación desde los 61 a los 63 años. En la parte de impuestos, el IVA fue aumentado entre un 0.5% y un 2% a productos seleccionados, así como el impuesto de hidrocarburos, del tabaco y el alcohol. El objetivo es lograr recortes presupuestarios de 30.000 millones de euros en los próximos 3 años, con la meta de reducir el déficit público para que, hacia el 2014, no supere el 3% del Producto Interno Bruto. Actualmente se ubica en un 13.6%. Grecia tiene previsto eliminar los bonos para los trabajadores del sector público. Las medidas de austeridad incluyen el congelamiento de los salarios, recortes en las pensiones y aumento en los impuestos. Con estas medidas y estrategias, Grecia asume que puede sobrevivir para mejorar el déficit fiscal. Muchísimas gracias.